Cordial saludo, queridos estudiantes, espero que se encuentren bien. En este espacio vamos a encontrar la explicación de la guía número 3, que corresponde al tema el verso y la prosa. Es la continuación del tema que estamos trabajando desde la semana pasada. Entonces tiene como objetivo central poder identificar las diferencias entre el verso y la prosa en textos con claridad. Por ende, vamos a recordar que los versos son ese conjunto de palabras que están sujetos a una rima, a una musicalidad, a una métrica, es decir, a una medida, a una estructura, y por supuesto están cargados de mucho sentimiento y de un mensaje que logra descifrar el pensamiento, las emociones del poeta. En este caso hay que diferenciarlo del hablante o del yo poético. ¿Listo? Entonces, vale la pena resaltar que los versos, según el ritmo, se pueden clasificar, es decir, según esa coincidencia sonora, vocálica, de las últimas palabras de cada verso. ¿Listo? Como lo habíamos dicho en la sesión pasada, la rima se puede clasificar en rima consonántica y en rima asonántica. ¿Listo? Decíamos que la consonántica es aquella que coincide exactamente tanto las consonantes, por eso se debe el nombre, y las vocales de la última palabra de cada verso. ¿Listo? Cuando logra coincidir exactamente con los demás versos. O la podemos llamar también asonántica cuando hace referencia a esa coincidencia sonora solamente en las vocales, más no en las consonantes. ¿Listo? Como para que lo tengamos en cuenta. Y según esto, podemos determinar los versos como versos libres, versos agudos, versos blancos o versos regulares. ¿Listo? Entonces decíamos que los versos libres, como su nombre lo indica, están sueltos, no están sujetos, digamos que a una medida, a una rima en específico, por eso se llaman libres. Y aquellos versos que se denominan agudos son porque su última palabra, pues, viene siendo una palabra aguda. Si ustedes recuerdan, las palabras agudas son todas aquellas que llevan la sílaba tónica en el último punto de su estructura. ¿Listo? Entonces, como uno decir, por ejemplo, llegó, conceptualización, ¿cierto? Lleva el acento en la última sílaba, on, go, llegó, conceptualización, ¿cierto? Entonces, cuando los versos terminan en una palabra aguda, se le denominan versos agudos. Y decíamos que en este caso debemos aumentarle una sílaba a ese análisis métrico. ¿Listo? Hablábamos de los versos blancos también, que son aquellos que se caracterizan por no tener una medida y digamos que carecen de rima. ¿Listo? En este caso decimos que tienen un conteo silábico, ¿cierto? En cada una de sus palabras, pero no están sujetos a una rima en particular. Tenemos los versos regulares, que son todos aquellos, como su nombre lo indica, que tienen, digamos que una, digamos que constante medida, ¿listo? Tienen, todos riman y tienen el mismo número de sílabas, pero debemos tener en cuenta, chicos, que cuando nosotros vamos a analizar un poema de manera, digamos que estructural, cuando vamos a ir a la forma de cada verso, digamos que a detallar cada verso, no nos vamos a ir al fondo, que es el mensaje que nos quiere dar, sino analizarlo con su estructura, debemos hacer. Entonces, para despejarles las dudas que algunos tenían por allí, que les expliqué y que de pronto tenían aún así como unos vacíos, yo lo noté de esa manera. Entonces, cuando ustedes van a hacer un análisis métrico, lo que deben hacer es tomar el poema, ¿cierto? Y contarle las sílabas a cada verso. Se las cuentan. Luego deben
de mirar si de pronto es necesario aplicarle alguna licencia poética. Recuerden que las más constantes y comunes en los poemas son la sinalefa, la diéresis, la sinéresis y el hiato, que está explicado en la guía anteriormente. ¿Listo? Estamos retomando, digamos que a manera de introducción, para continuar la explicación del objetivo que tenemos pues para esta semana. ¿Listo? Entonces, cuando yo miro si contiene en este caso alguna de las licencias poéticas, pues ya puedo determinar un verso. Lo puedo determinar como de arte menor o de arte mayor. ¿Listo? Los versos que llevan 2, 3, 4, 5, 6, 7 o hasta 8 sílabas son denominados versos de arte menor. Y todos aquellos que tienen 9, 10, 11, 12, 13, 14 sílabas adelante son considerados de arte mayor. ¿Listo? Entonces nos damos cuenta que los poemas tienen una estructura de fondo y tienen una estructura de forma. ¿Listo? Ustedes están mirando en ese momento la forma. Cuando nosotros hablamos de el fondo, que es, digamos que lo que acoge la guía que nosotros tenemos, que se las voy a proyectar en este momento, pues estamos haciendo ya referencia a el significado, a la connotación, a la interpretación que nosotros le brindamos a los poemas. ¿Listo? Entonces acá les estoy compartiendo la guía para que ustedes puedan en ese caso, digamos que ir acorde a lo que aparece en el contenido de la misma. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de fondo, hacemos referencia a que los poemas tienen sentido, ¿cierto? En la medida en que abordamos los temas más recurrentes que han, digamos que, logrado establecerse, comentarse, tratarse a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces vamos a encontrar que la poesía como género literario va a tener unos temas macros. Hay unos temas que son grandes, que acogen, digamos que los otros temas o los subtemas. Estamos hablando del amor, entonces podemos encontrar esos poemas que están cargados de sentimiento, algunos de erotismo, otros de pronto ya van como desligándose, entonces amor a la patria, ¿cierto? De pronto con el género ya del romanticismo, yéndonos un poquito a las escuelas, encontramos el amor a la vida, ¿cierto? Digamos que a un ser querido ya no desde el plano de pareja, sino de pronto como de un cariño muy fuerte, como pueden ser las mamás con los hijos, ¿verdad? Entonces nos vamos a dar cuenta que la poesía logra elevar el lenguaje, logra darle una estética a las palabras, porque pueden ser sencillas, pueden ser comunes, pero no es solamente el uso de la palabra en sí, sino que es el significado que logra en este caso establecer, logra, digamos que adquirir a medida que se une a las demás palabras. Ruy Luis de León, que tiene un poema bellísimo, es una oda a la vida retirada en un fragmento, dice lo siguiente: oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro, deleitoso, roto, casi el navío, a vuestro olmo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso. Entonces uno dice, hay una sonoridad, hay un ritmo, ¿verdad? Y esta musicalidad se la da precisamente la métrica. Ese conteo silábico del que hablábamos la sesión pasada es la que logra, digamos que, darle ese movimiento a las palabras. Por eso los poetas, que son pequeños dioses, logran crear, en este caso, una obra. Los poemas son una obra de arte, ¿verdad? Y le aplican las licencias poéticas precisamente para eso, para que puedan darle esa, digamos que esa belleza a la expresión. Entonces, cuando hablamos de poesía, hablamos de eso, ¿verdad? Y encontramos que la escritura pues va a tener una variante, porque cuando tenemos textos líricos, como ustedes se pueden dar cuenta, se evidencia nada más en la cantidad de palabra. En este caso, estamos hablando de un verso, el primer verso del poema que le acabé de leer, fragmento, solamente tiene 6 palabras, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que
comienza a variar inclusive la forma como se presenta. El tercer verso tiene solamente 4 y si nos vamos a dar cuenta, logra ver una estructura distinta. Pero cuando nosotros estamos hablando de prosa, entramos en este caso a expresarnos libremente. Entonces es una forma de escribir, pero de una manera mucho más suelta, más libre. Nos damos cuenta que no hay, por así decirlo, digamos como una medida a la cual logre sujetarse en las palabras, como lo es en el caso del verso, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que puede tener, digamos que, su importancia en que lo que se está contando, se está narrando, pues también puede tener belleza, también puede tener, digamos que, ese tinte lírico, es decir, que ya entramos a hablar de una prosa poética, ¿listo? Porque ya las palabras que voy a utilizar van a ser mucho más estéticas, mucho más bonitas, van a tener, digamos que, una belleza al momento de ser utilizadas, ¿listo? Entonces, nos vamos a dar cuenta que la poesía toma esos temas generales, el amor, la muerte, ¿cierto? El tema místico, nos podemos ir de pronto a la religión, a esa conexión con Dios, ¿cierto? Y vamos a encontrar, por supuesto, los románticos, la naturaleza, ¿cierto? Una inspiración en la naturaleza. Entonces son los temas más recurrentes que tiene en ese caso la poesía. Pero cuando nosotros comenzamos a hablar de prosa, entramos ya, digamos que en detalles, ¿cierto? Porque la estructura pues va a ser diferente, ¿cierto? Entonces ustedes tienen acá en la guía unas características, ahí se las estoy mostrando y nos vamos a dar cuenta que esencialmente vienen siendo 5. La primera es que no tiene, digamos que, no está condicionada a la musicalidad, que tenga que coincidir sus palabras para que suenen mucho más agradables, no tiene que tener una rima. Y en este caso, pues la prosa puede ser, digamos que extensa. Ustedes se pueden dar cuenta, digamos que no tiene una medida y no se le cuentan las sílabas a cada renglón para poder hacer, digamos que un estudio de la estructura. No se va a medir de esa manera. ¿Listo? Los acentos pues van a estar distribuidos, uno va a leer de una forma mucho más fluida, va a hacer de pronto los altibajos, va a encontrar en este caso los tonos diferentes, porque si de pronto estamos contando una historia que requiere de la voz de un personaje, pues entonces tal vez podremos hacerle los tonos a las voces. En la poesía no, la poesía es mucho más suave, es mucho más calmada al momento de leer, ¿cierto? Inclusive vamos a pronunciar las palabras de manera mucho más despacio, ¿listo? No va a necesitar, digamos que, de una organización. En este caso, como les decía, digamos que silábica, no nos vamos a ir a contarle las sílabas a las palabras cuando estamos escribiendo de pronto una carta de amor, ¿cierto? Puedo utilizar un lenguaje muy bonito, puedo mostrar mis sentimientos, pero no tengo que estar pendiente de cuántas sílabas voy a utilizar en el renglón que voy a escribir, porque no estoy hablando de un verso, no estoy hablando de una métrica, ¿cierto? Sin embargo, eso no quiere decir que estemos de pronto exentos de organizar las palabras, porque recuerden que siempre hay, digamos que unas normas gramaticales que nos dicen cómo deben de ir organizadas las palabras según también sus categorías gramaticales. Entonces, no está sujeto, digamos que a una métrica, pero sí tiene una organización sintáctica, ¿listo? Ideas principales, secundarias, usos de conectores adecuados, ¿listo? Entonces, vamos a encontrar en la prosa un lenguaje culto, ¿listo? Recordemos chicos, que el lenguaje es muy amplio y la lengua castellana es muy compleja, tiene muchas aristas. Tenemos un habla vulgar, un habla coloquial y un habla culta.
Cuando yo estoy hablando de un lenguaje vulgar es cuando estoy utilizando vulgarismo, ¿cierto? Groserías, de pronto incoherencias entre, ejemplo, el artículo y el sustantivo. Entonces yo no puedo decir, la perro cruzaba por la calle cuando te vi. No, yo digo, el perro. Tiene que haber una concordancia entre el artículo, en ese caso debe ser masculino, él, y el sustantivo también debe de ir en masculino, perro. Yo no puedo decir el perra o yo no puedo decir la perro, ¿cierto? Entonces tiene que haber una concordancia. Entonces ese tipo de errores no se cometen, obviamente. Tengo que mirar que el texto pues esté bien escrito, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a utilizar un lenguaje o un habla culta, ¿cierto? Procuramos ser muy limpios al momento de escribir los textos. Entonces, cuando estamos hablando de prosa, podemos hablar de varios tipos de prosa. Como ustedes se están dando cuenta, tenemos la prosa poética, que es lo que ustedes van, digamos, que a poner más en práctica. Como lo estoy indicando en la guía, esta prosa transmite sentimientos, porque estamos hablando de poesía, estamos hablando de ese toque literario, entonces va a tener belleza, profundidad, inspiración, ¿cierto? Y nos damos cuenta que también existe la prosa coloquial. Entonces acá ya se van a dar a conocer discursos en forma oral principalmente, es decir, que ya va a ser mucho más fluida la expresión. Y en este caso decimos que eh, no hay, digamos, como un bosquejo, no hay, digamos, como una planeación tan detallada para utilizar esta prosa, ¿listo? Para utilizar ese tipo de textos. En cambio, encontramos una que sí, hacer todo un proceso de escritura. Y hagamos un paréntesis acá. Cuando yo hablo de una prosa una planeación textual, cuando yo estoy hablando de una prosa elaborada, ¿cierto? Aunque no sea literaria, una prosa elaborada, entonces debo de tener como idea que debo de escoger un tema, debo de escoger unos recursos, qué palabras voy a utilizar, ¿cierto? Debo de hacer, digamos que unas ideas principales, ideas secundarias, luego debo de escribir, es decir, ya empezar a redactar, luego tengo que corregir lo que estoy escribiendo, ¿verdad? Darlo a conocer a otra persona para que en este caso me dé su punto de vista si quedó claro, no quedó claro, lo que quiero decir. Debo de tener una intención comunicativa. ¿Por qué estoy escribiendo? ¿Cierto? ¿Para qué estoy escribiendo? ¿De qué manera estoy haciendo este texto? Entonces hay, digamos que, un trabajo de carpintería. La palabra, el lenguaje, se vuelve la materia prima, ¿verdad? Entonces el proceso de escritura es como una especie de laboratorio. Estamos escribiendo, vamos probando, vamos a corregir, debemos hacer la corrección, ponerla en limpio y después hacerle como otro filtro. Es decir, que hay en este caso unas fases de escritura, ¿cierto? Planeación, redacción, corrección y publicación en síntesis. Cierra el paréntesis. Eso quiere decir, chicos, que la prosa elaborada no literaria, pues tiene en este caso, digamos que la intención de exponer, en este caso podríamos hablar un tema, una idea, ¿cierto? Pero no tiene un fin literario, por eso se llama prosa elaborada no literaria. Tiene el proceso de elaboración, pero no con fines literarios, ¿verdad? En cambio, la prosa elaborada literaria, pues sí, y acá estamos hablando de un público. ¿Listo, chicos? Entonces, cuando yo hablo de prosa elaborada literaria, quiere decir que estoy pensando en publicar. Quiero tener lectores. Entonces, puedo estar hablando de una obra de teatro, puedo estar hablando que voy a escribir un poema para entrar a concursar de pronto no sé, en un recinto poético, en un círculo de lectores, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir, tengo una intención de publicar, quiero tener mi obra para que muchas personas la lean, ¿cierto? Y en este caso puedan ser partícipes de ellos mediante la lectura. Entonces sí tiene un fin literario. Pero existen, chicos, también existe la prosa de ficción. Entonces acá ya vamos a hablar, digamos que de unas clasificaciones pues mucho más específicas, ¿listo? Entonces hablamos, como lo indica la guía, la prosa de caballería,
Y acá tenemos que hacer, digamos, como un retroceso, tenemos que viajar en el tiempo, porque estamos hablando de los textos que está, digamos, que asociado con dos épocas francesas, ¿listo? Artúrico y carolingio. Entonces uno dice, hay que devolvernos en el tiempo un poquito, ¿cierto? Entonces cuando ustedes quieren de pronto ya irse a la prosa más elaborada, entonces hay que irnos a estos textos. Tenemos la prosa morisca que se usaba en el alivio de las tensiones entre cristianos y los moros, ¿cierto? Y acá hay como un contexto histórico social. Y tenemos la prosa sentimental que se caracteriza, pues, como su nombre lo indica, por tener mucho sentimiento, lirismo, ¿cierto? Y pues obviamente también, pues, prosa, porque de eso se trata, ¿no? Y estamos hablando del tema del sentimiento, del amor, ¿cierto? Entonces van a ver, digamos que temas muy recurrentes como los que estamos hablando al inicio pues, de este espacio, ¿verdad? El amor, la vida, la muerte, el silencio, la vida, ¿cierto? Y tenemos la prosa bizantina, que es una prosa de aventura, que cuenta o narra los problemas de las parejas, que no se podían amar libremente porque sus familias se oponían a la religión, entonces uno dice como que hay todo un ideal de amor que en este caso es interrumpido por esos estigmas sociales, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar que la prosa, al igual que la poesía, que el verso, que la lírica, logra expresar, logra comunicar, logra, en este caso, reflejar, ¿cierto? Y recrear ese pensamiento, esa visión de mundo que tiene el autor, que pueden tener ustedes como puedo tener yo. En este caso, si vamos a escribir un texto, sean en prosa, sea de pronto un texto lírico, y por qué no, de pronto en prosa poética, que es lo que van a hacer ustedes, ¿listo? Entonces, cuando estamos hablando de las actividades de aprendizaje, en realidad es una. ¿Qué es lo que deben hacer ustedes? Es muy sencillo. Me van a establecer 6 diferencias entre el verso y la prosa. ¿Listo? Entonces van a hacer 2 cositas. Primero, van a establecer las diferencias entre el verso y la prosa. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el verso y la prosa? Tienen puntos en común, expresan, en este caso tienen, digamos que, unas estructuras, ¿cierto? Pero digamos que se diferencian, cada una, digamos que tiene su particularidad. Se van a sacar solamente 6, ¿listo? Y va a escribir un texto de prosa poética en una página, es decir, que usted se va a inspirar, va a escuchar musiquita suave, ¿cierto? Si puede escuchar nocturnos de Chopin, pues sería genial. Va de pronto a sentirse un poquito relajado, va a pensar en un tema que le apasione, que le guste, algo de pronto lo que usted sienta que necesita hablar, que necesita expresarse. Estamos en tiempos de pandemia, chicos, entonces podríamos estar hablando de, de esas emociones que a veces se reprimen, pues, por no poder salir, digamos que libremente, como lo hacíamos pues, en tiempos, digamos que en los cuales no teníamos esa pandemia. Entonces usted se va a, digamos que inspirar, ¿listo? Y va a escribir. La idea es que usted pueda escribir un texto de una página, ¿listo? ¿De qué tema? Pues del que usted quiera. En este caso, pues como estamos hablando de prosa poética, quiere decir que va a colocar palabras, en este caso, que logren tener, digamos que una belleza, que le logren dar armonía a ese texto. Entonces, ustedes acá van a encontrar en la guía, antes de la actividad, problematizadora, va a encontrar un párrafo de 6 renglones, es el que aparece acá, se los voy a subrayar para que logren verlo, identificarlo, ¿listo? Entonces acá nos están diciendo que esta prosa, estos textos, tienen un sentido, un sentimiento poético, tiene musicalidad, pueden utilizar algunas figuras retóricas, ¿cierto? El juego de palabras, pueden utilizar metáforas, ¿listo? Y hablamos de belleza. Usted nos va a contar, me va a contar a mí en una página, algo de lo que usted quiera hablar, pero le va a dar ese toque estético, ¿listo? Y
En este caso, chicos, recuerden que aunque tenga ese lirismo, pues es prosa. ¿Listo? Entonces va a contar, no se preocupe, no tiene que, digamos que ir sujeto a versos. Recuerde que la prosa es una escritura mucho más libre, ¿listo? Entonces estamos hablando de pronto de un cuento, un ensayo, una nota, pero en este caso con ese toque poético. ¿Listo, chicos? Entonces acá yo les he dejado un ejemplo y se los voy a leer para que tengan en este caso, digamos que un referente. Ahí lo estoy subrayando. Entonces dice, por ejemplo, este es un caso de una prosa coloquial, ¿listo? Queridos primos, saludos muy efusivos. Quiero informarles a través de estas líneas que una excelente noticia. Fui seleccionado para obtener la beca de estudios avanzados en esa ciudad, lo que me permitirá visitarlos con frecuencia. Mi hospedaje estará bastante cerca de ustedes. Por ello, quiero tener la oportunidad de que al grupo familiar en grupos, de que el grupo familiar en momentos me pueda acompañar. Desconozco totalmente la ciudad y así podré compartir momentos buenos, fechas importantes. Esperando una respuesta de ustedes, me despido con cariño para todos. Ahí uno dice, profesor, es una carta, ¿sí? Pero si se da cuenta, el lenguaje, como su nombre lo indica, es coloquial, es muy común. No es un lenguaje estético, no tiene muchos eufemismos, ¿no? Es un lenguaje muy, muy sencillo, muy normal. Eso es una prosa coloquial. ¿Usted qué va a hacer? Me va a escribir un texto. Usted verá si hace una carta, puede escribir una carta, ¿cierto? Pero entonces, como usted va a escribir es prosa poética, usted va a hacer un texto, pero va a darle ese toque lírico, con belleza, con estética, que se note de evidencia en ese caso que usted está inspirado, que tiene, digamos, ese momento de elevación, por así decirlo, espiritual, ¿cierto? Sentimental. Entonces, chicos, esa es la tarea, ¿listo? Sacar las 6 diferencias entre el verso y la prosa y escribir un texto, pues un texto, porque es prosa, pero con un toque estético. ¿Listo? Cualquier cosa, pues quedo atenta en este caso a las inquietudes que ustedes tienen. Recuerden que me pueden escribir o me pueden llamar o me pueden enviar un audio si de pronto no entienden, pero por favor sean específicos en qué es lo que no entienden, ¿listo? Para poderlos así pues orientar. Eh, Quedo a la espera entonces de esas inquietudes si de pronto se llegan a presentar. ¿Listo? Entonces espero que tengan un feliz resto de día. Se cuidan mucho.